Hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, ante todo espero que hayan estado bien de salud. Bueno, el ciclo sigue avanzando, el semestre sigue avanzando y me estaba fijando en el calendario que la próxima semana, el miércoles, es feriado nacional, ¿no? Entonces vamos a tener que un poco apurarnos para poder cubrir la mayor parte del sílabo del curso. Claro, por supuesto, lo más importante es que ustedes entiendan, ¿no? No en aras de cumplir el sílabus, pues vamos a correr sin que ustedes entiendan y comprendan bien el contenido. No, yo voy a priorizar sobre todo que ustedes entiendan. Pero también es importante cubrir la mayor parte del sílabo, en segunda instancia, ¿no? Como segundo objetivo. Bueno, en la clase pasada nos quedamos viendo los factores más importantes que influyen sobre el proceso de combustión de los motores encendidos por chispa con formación externa de la mezcla. Es decir, cuando la gasolina se suministra con un carburador o con inyectores instalados en los ductos de admisión. Entonces, eso es lo que hemos explicado, ¿no? Es decir, estos factores en el motor encendido por chispa con formación externa de la mezcla. Hemos visto que, por ejemplo, a medida que aumenta la velocidad, hay la necesidad de adelantar el encendido, ¿no? Para que la combustión no se desfase con respecto al movimiento del pistón, porque si no, ya la combustión se corre hacia la carrera de expansión y entonces sabemos que cuando la combustión se realiza lejos del punto muerto superior, se pierde eficiencia, ¿no? Entonces, eso obliga a adelantar el encendido a medida que el motor gire a mayor velocidad. Un momentito, por favor, voy a silenciar. Esto se hace en los vehículos motores automotrices de forma automática, ¿no? Con un dispositivo que antiguamente se llamaba regulador centrífugo. Por supuesto, en la actualidad, ya con la ayuda de la computadora y de los sensores y actuadores electrónicos, entonces esto se realiza con mucho mayor precisión y de forma automática y más fácilmente que antes, ¿no? Pero antiguamente se utilizaban estos reguladores. Nosotros hemos seguido explicando, porque lo importante es que ustedes entiendan el principio, que esto se realice en la actualidad con sensores electrónicos, bueno, es producto del desarrollo, ¿no? El desarrollo tecnológico. Pero lo importante es que ustedes sepan por qué se hace eso y cómo se realiza eso, ¿no? Ahora, también vimos que cuando en estos motores bajaba la carga, obviamente que para bajar la carga es necesario cerrar la válvula de mariposa, entonces el proceso de combustión se deteriora notablemente, se empeora notablemente. Entonces este empeoramiento de la combustión se manifiesta como un proceso de combustión lenta y esto provoca de que la combustión se rechace y se corra hacia la carrera de expansión. ¿Ya? Que si con la fase de la combustión se alarga, la combustión se vuelve lenta y entonces todo el proceso de combustión sufre un corrimiento hacia la carrera de expansión. Esto también obliga a adelantar el encendido a medida que bajamos la carga, a medida que cerramos la mariposa. Esto antiguamente se hacía mediante un dispositivo neumático que se llama o se llamaba regulador de vacío. Esto en la actualidad también, nuevamente gracias a la electrónica y a la computadora, se hace mediante sensores, ¿no? Sensores electrónicos asistidos por la computadora, gestionados por la computadora. Eso es lo que básicamente vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver algo también muy importante de la combustión Eché, que son las anomalías de este proceso, ¿no? Los defectos de este proceso. Básicamente los más conocidos, los fenómenos más conocidos de la combustión son dos: la detonación y el autoencendido prematuro. Nosotros ya hemos hablado de alguna forma de estas dos anomalías, ¿no? De estos dos defectos de la combustión.
Y hemos dicho que de lejos el más conocido es la detonación, aunque no es el más grave. No, el más grave de todos es el autoencendido prematuro, pero no es tan frecuente ni tan conocido. En cambio, la detonación es ampliamente conocido incluso por los choferes, por los usuarios, ¿no? Por los mecánicos. En la jerga automotriz a este fenómeno le llaman pistoneo o cascabeleo, ¿ya? Pero nosotros le vamos a llamar detonación. La detonación, que es decir, si nosotros buscamos en el diccionario, es un sinónimo de explosión, ¿no? Explosión. Y básicamente así lo vamos a interpretar. Recuerden ustedes que antiguamente a los motores de encendido por chispa le llamaban motores de explosión, pero ya nosotros comprendemos que eso no era muy correcto desde el punto de vista conceptual, ¿no? Es cierto, la combustión en un motor de encendido por chispa es muy rápida, es decir, en 2 milésimas de segundo, cuando el motor gira a alta velocidad. Para la percepción humana común y corriente, por supuesto, esto se interpreta como una explosión. Pero para el motor, este proceso implica un proceso ordenado, ¿no? Y paulatino, que se realiza rápido, es cierto, para nosotros es rápido, pero para el motor se realiza en forma secuencial, en fases. Y hemos detallado detenidamente estas fases, ¿no? 3 fases en que se realiza el proceso de combustión. Bueno, para describir la detonación voy a valerme de las diapositivas para que ustedes lo puedan entender con más facilidad. Vamos a ver. Voy a verificar si lo están viendo. Sí, sí lo están viendo. Ahí en el texto, por ejemplo, dice en la leyenda, dice la detonación, que es una explosión, es una combustión extremadamente rápida y súbita, ¿no? Rápida y súbita, repentina, que provoca una gran liberación de energía, ¿no? Esta liberación de energía se va a manifestar en un incremento muy intenso de la presión y se forma una especie de onda, ¿no? Una especie de onda de presión, seguido por una onda expansiva, ¿no? Una onda expansiva, una onda de choque. Esa onda de choque, dependiendo de la intensidad de la detonación, se desplaza a velocidades supersónicas, de 1000 a 2300 metros por segundo, ¿no? Eso corresponde a velocidades supersónicas. Entonces, esta onda se desplaza a lo largo de toda la cámara, yendo y viniendo, chocando contra las paredes de la cámara de combustión. Cada vez que la onda de choque, es decir, llega a las paredes, se produce un sonido estruendoso, ¿no? Es decir, un sonido metálico estruendoso, claramente audible. Por eso que le llaman pistoneo, ¿no? Cascabeleo. Y seguramente que todos nosotros hemos percibido en algún momento, que es decir, cuando el motor comienza a pistonear, cuando comienza a detonar, ¿no? Es un sonido característico. Se produce un traqueteo metálico. Da la impresión, por ejemplo, que la biela, el bulón de biela se ha suelto, se ha zafado, ¿no? Y entonces se está desarmando el motor. Pero ese ruido estruendoso no es producido porque se ha salido el bulón de la biela, sino porque la onda de choque está produciéndose, está chocando contra las paredes, y este choque contra las paredes provoca ese ruido, ¿no? Mientras más intensa es la detonación, más sonora va a ser el ruido, ¿no? Más grave, más audible va a ser el ruido que produce este fenómeno. E incluso puede destruir al motor. De hecho, si es que la detonación se prolonga por algunos minutos y esta detonación es lo suficientemente severa, va a provocar el colapso del motor. ¿Cómo se manifiesta esto en un diagrama presión-volumen?
Vean ustedes, cuando la combustión es normal, la combustión se va a observar en un diagrama PV, o PFI, perdón, PFI, como se muestra en la parte izquierda, ¿no? Aquí tenemos el diagrama presión en función de phi. Y vemos acá logramos el ángulo o la presión PZ, ¿no? A un ángulo que le hemos llamado phi de PZ. Esto es cuando la combustión se realiza normalmente. Pero ¿qué ocurriría? Vean ustedes que acá la chispa está saltando, está bordeando, ¿no? 28 grados antes del punto muerto superior. Sí, por acá, por ejemplo. 28 grados antes del punto muerto superior, salta la chispa. Nosotros le hemos llamado phi sub e. Al ángulo de adelanto del encendido, phi sub e. Phi sub e, en este caso, vale 28 grados. ¿No? Ahora, eso es siempre y cuando, por ejemplo, la gasolina que estuviésemos utilizando correspondería al octanaje que nos indica el constructor, el fabricante del motor. Pero ¿qué pasa si nosotros no utilizamos esa gasolina con ese octanaje, sino utilizamos una gasolina de menor octanaje, sin variar el ángulo de adelanto del encendido? ¿Ya? Sigue siendo 28 grados. Y vean ustedes, por ejemplo, si utilizamos en vez de 90, supongamos que el fabricante nos indica que la gasolina que debemos utilizar es 90 octanos, y nosotros utilizamos una de 84 o 86. La que vende en nuestro medio es 84, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se podría producir una detonación ligera. Ligera. Entonces, esa detonación ligera va a implicar una onda, pero una onda de poca amplitud. El incremento de la presión, este incremento con respecto a la presión normal, son solamente de algunos puntos porcentuales. Un incremento de 2, 3, 5% de incremento de la presión. Eso obviamente no va a ocasionar un daño muy grave al motor, ¿no? Y probablemente, después de algunos instantes, esa detonación desaparezca. Normalmente la detonación desaparece cuando la velocidad del motor aumenta. Y desaparece. Puede desaparecer y pasa intrascendentemente este fenómeno. Pero ¿qué cosa ocurriría si la detonación es severa? ¿No? Detonación severa, intensa, como lo indica acá en la figura. Eso podría ocurrir, por ejemplo, si es que yo adelanto demasiado el encendido. Por ejemplo, normalmente era 28 para este motor, en ese régimen. ¿Qué pasaría si el ángulo de adelanto lo aumento a 32 grados? 32 grados antes del punto muerto superior. Acá, por ejemplo, ¿no? Este es el ángulo phi sub e de 32 grados. Entonces, eso va a provocar que todo el diagrama de combustión sufra un corrimiento hacia la izquierda. ¿No es cierto? Con respecto al anterior, toda la combustión se corre hacia la izquierda y la presión máxima se acerca al punto muerto superior. Vean ustedes acá esta distancia que le hemos llamado phi de PZ se ha acercado notablemente mucho con respecto al punto muerto superior. Y eso hace que la presión máxima se incremente. Presión y temperatura máxima se ha incrementado. Cuando nosotros hemos adelantado el encendido, este adelanto del encendido ha provocado que PZ y TZ crezcan. Y además, phi de PZ se ha reducido. Es decir, la presión máxima se ha acercado demasiado al punto muerto superior. ¿Qué ha provocado eso? ¿Por qué aparece esa detonación? Voy a utilizar una pizarra para explicarlo. No sé si tienen previamente alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que he hablado.
A ver, vamos a explicarlo con el esquema de una cámara de combustión de tipo triangular, como lo hemos venido haciendo en clases anteriores. Vamos a poner que es la cámara. La cabeza de este pistón es plana, generalmente. Este es el bulón. La bujía está acá. Y las válvulas están cerradas, ¿no? Ambas válvulas, una detrás de la otra, están cerradas. Y entonces, ¿qué cosa pasa? La combustión, vean ustedes que se origina de forma normal. Y el frente de llama se va desarrollando normalmente. Pero a medida que se va desarrollando el frente de llama y se va propagando, ¿qué cosa le ocurre a la zona delante del frente de llama? Nosotros le hemos llamado a la zona delante del frente de llama a esta zona de acá, porque lo estoy marcando con esta línea punteada celeste. ¿Qué cosa le ocurre a esa zona? Esa zona es comprimida, ¿no es cierto? Se comprime cuasi adiabáticamente. Hay una compresión cuasi adiabática. Es decir, esa zona se calienta prácticamente sin pérdida de calor. A pesar que las paredes de la cámara son metálicas, ¿no? La culata y el pistón son metálicos. Y sabemos que los metales transmiten el calor fácilmente. Entonces, ¿por qué lo estoy considerando que la compresión es casi adiabática? La explicación de esto es que el proceso de combustión transcurre muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Es decir, hemos visto que cuando el motor trabaja a su velocidad nominal, la duración de la combustión totalmente dura 1,6 milisegundos. Es decir, un poco menos de 2 milisegundos. Esa es una cantidad de tiempo muy pequeña, muy breve. Por eso es que lo considero que la compresión es cuasi adiabática. ¿No es cierto? Se está calentando. Y entonces, producto de esta compresión cuasi adiabática, sube la presión y la temperatura aquí. La presión y la temperatura crecen notablemente. ¿Y qué cosa puede ocurrir si es que el octanaje que estoy utilizando no es el adecuado, no es lo suficiente? Normalmente la combustión debería transcurrir, ¿no? El frente de llama debería seguir propagándose de forma normal. Esto sería lo normal, ¿no? Que el frente de llama se siga propagando y que la combustión siga siendo paulatina. Hasta que el frente de llama llega a la zona más alejada de la bujía. Pero ¿qué pasa si la gasolina no tuviese suficiente octanaje? Podría ocurrir que esta temperatura T sea mayor que la temperatura de autoencendido. Para ese octanaje, la temperatura resulta mayor que la temperatura de autoencendido para ese octanaje. Y entonces, toda esta zona estaría alcanzando simultáneamente la temperatura de autoencendido. Eso normalmente no ocurre así, ¿no? La temperatura de autoencendido se alcanza a medida que el frente de llama se va propagando. Y poco a poco las zonas, las capas van alcanzando esa temperatura secuencialmente, consecutivamente. Pero en este caso, todo a la vez, toda esa zona celeste está alcanzando simultáneamente la temperatura de autoencendido. ¿Qué va a provocar eso? Como una explosión súbita. Todo esto va a explotar. Mientras más grande sea esa zona, más potente va a ser la explosión. ¿No es cierto? Más potente. ¿Y qué cosa significa que la explosión sea potente? Que en un solo instante
se libera toda la energía contenida en esa zona azul. Toda la energía química contenida en esa zona azul se libera instantáneamente. ¿Y eso qué cosa provoca? Una liberación súbita de energía, con un incremento muy rápido de la presión. La presión crece notablemente. Y cuando ocurre eso, se forma una onda de expansión, una onda de choque. Esa onda de choque viaja a la velocidad supersónica, ¿ya? A una velocidad supersónica. Entonces voy a pintarlo de color verde para distinguir. Esa onda va a chocar con las paredes, yendo y viniendo, chocando sucesivamente con las paredes. Cada vez que la onda de choque choca con las paredes, se produce ese ruido metálico estridente. ¿Está claro? Pero ahí no acaba. He descrito cómo se produce la detonación, pero no he mencionado los efectos que tiene la detonación. ¿Cuáles son los efectos? Primero, una emisión de calor sumamente grande. ¿Ya? Esto es emisión de calor. Porque toda esa zona que es bastante amplia, toda la zona celeste está ardiendo instantáneamente. Eso implica que en un instante se desprende una cantidad muy grande de calor. Esta cantidad grande de calor, ¿qué cosa va a provocar? Primero, que la película, por ejemplo, el recalentamiento de las piezas. Recalentamiento excesivo de las piezas. Hay que recordar que muchas de las piezas del motor, de los motores automotrices, son de aluminio o son de aleaciones de aluminio, ¿no? Entonces, esto puede provocar, por ejemplo, que se funda la cabeza del pistón o que se fundan los filos de los anillos, ¿no? Los anillos, a pesar que son de cromo o níquel de una aleación especial, sin embargo, no resisten pues ilimitadamente el calor. Entonces, el filo, las aristas de los anillos se van a quemar o se pueden quemar. También los filos de la cabeza de las válvulas. Los filos de las cabezas de las válvulas también se pueden quemar. O también podrían quemarse, incluso desprenderse, los electrodos negativos de las bujías. Vean, tan intensa es la combustión detonante que se funden los electrodos negativos de las bujías, a pesar que aparentemente pues, son muy resistentes. Eso es por la combinación de la explosión y el calor que se libera instantáneamente. Ahora, no solamente es el recalentamiento, hay otro efecto. La película de aceite lubricante se vaporiza instantáneamente. La película lubricante desaparece. Se evapora. Y si la película lubricante desaparece, el motor comienza a trabajar en seco, rozamiento en seco. Eso provoca un desgaste muy intenso, sobre todo en la parte superior del cilindro del motor, ¿no? En la parte superior, que es donde se está produciendo la detonación, se produce un desgaste muy intenso, sin aceite. Ahora, no solamente es eso, sino que sabemos que cuando, producto de esta liberación tan intensa del calor, la temperatura crece notablemente. Todo esto, ¿no? TZ crece notablemente. ¿Y qué cosa provoca TZ? Además de los efectos anteriores. Con respecto, por ejemplo, a los NOx. Aumenta la emisión de NOx. ¿Ya? Pero aquí lo grave radica que este NOx se va a combinar con el agua. Recordemos que en la combustión siempre se produce agua. Y entonces, cuando se combina estos óxidos de nitrógeno con el agua, se forma el ácido nítrico, el HNO3, ácido nítrico, que es una sustancia muy abrasiva. Entonces, hay abrasión más corrosión.
La abrasión porque el motor está trabajando sin aceite y la corrosión porque se forma ese ácido nítrico, que es corrosivo. Entonces, eso va a provocar el colapso del motor, ¿no? Si es que la detonación es severa, va a provocar el colapso del motor. ¿Está claro? En los casos extremos, el motor comienza a emitir humo negro, lo cual es sumamente raro, ¿no? Un motor de encendido por chispa, normalmente su humo es transparente. Los gases de escape son transparentes. Son tóxicos, pero transparentes. El monóxido de carbono y muchos hidrocarburos son transparentes. Pero cuando el motor detona, y si la detonación es severa, antes que el motor colapse, el motor comienza a emitir humo negro. Por un instante, ¿no? Por un ratito. Ese humo negro, ¿qué cosa significa? Que el combustible se ha craqueado. ¿Qué cosa es craqueado? Que se descompone, pero no tiene tiempo de arder. Todo el combustible no arde. Una parte simplemente se craquea. Tan rápida fue la detonación que no le dio tiempo de quemarse totalmente. Y ese craqueo va a producir carbono, ¿no? Como en el motor diésel. Recordemos que el craqueo es típico del motor diésel, ¿no? El craqueo térmico. El craqueo térmico es un fenómeno por el cual el combustible se fracciona, pero no llega a combinarse con oxígeno. Ese fraccionamiento provoca también que sea la liberación del carbono dentro del hidrocarburo. Y ese carbono aparece en los gases de escape. Entonces surge en los gases de escape del motor H carbón, ¿no? Humo negro, lo cual es totalmente atípico. Eso no ocurre en los motores H. El humo negro es típico de los motores diésel, no de los motores H. Pero eso como manifestación externa, ¿no es cierto? Lo grave es que el motor se ha destruido. Eso es lo grave. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Ahora, si volvemos al gráfico, ¿no? A la diapositiva. Noten ustedes que este fenómeno ondulatorio, esta onda de presión, que es la onda de choque, ¿no? Esta onda de presión, se está produciendo ¿en qué punto de la combustión? ¿En cuál de las fases? Recordemos que la combustión H normal tiene tres fases. La fase inicial, ¿no? Que es una fase lenta, ¿no? Que es una fase donde se desprende poco calor, ¿ya? Que prácticamente no se siente el efecto de la combustión. Después viene la fase de la combustión rápida, donde se desprende la mayor parte del calor contenido en el combustible, ¿no? Hasta de 80 hasta 90% de toda la energía se libera en la fase principal. Alcanzamos la presión máxima y comienza la fase final, la fase residual, la fase de la extinción de la llama. Es decir, normalmente, esta es la tercera, de acá para adelante, es la tercera fase, ¿no? Teta 3. Que dura poco también, ¿no? La fase 3 dura muy poco, desde el punto donde se alcanza la presión máxima hasta el punto final, este de acá, punto final. Punto final, entre comillas, porque exactamente no sabemos exactamente cuándo acaba la combustión. Le hemos dado un final ficticio, ¿no? Suponiendo que la combustión acaba ahí, ¿ya? Pero si nosotros vemos en el siguiente gráfico, el del medio, donde se está produciendo esta onda, vemos que la onda se está produciendo al inicio de la fase residual, ¿no? Tan pronto como alcanzamos Pz, es donde se produce esta onda de detonación. Y lo vemos también en el tercer gráfico, en el que está a la derecha. Esta onda mucho más intensa se está provocando precisamente cuando se está iniciando la fase residual. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la detonación comienza al final de la combustión? Cuando comienza la fase residual. Y eso es bastante sencillo de explicarlo. ¿No es cierto que en el punto PZ, donde alcanzamos la presión máxima, también aproximadamente las temperaturas son muy altas, cercanas a la temperatura máxima?
Si nosotros hubiéramos dibujado el diagrama de temperaturas, el diagrama de temperatura también es parecido, ¿no? El diagrama de temperaturas es algo así. Este es T, ¿no? Vean ustedes, TZ, este punto, lo estamos alcanzando un poquito después de haber alcanzado la presión máxima. Unos 8 o 10 grados después de haber alcanzado la presión máxima, se alcanza la temperatura máxima. Entonces, no es casualidad que la detonación comience justo en el punto de máxima presión. Es el punto de máxima presión y además la temperatura es bastante alta. La temperatura T aproximadamente es igual a TZ, la temperatura máxima, ¿no? Y cuando las temperaturas son altas, es donde precisamente se provoca la detonación. ¿Cuáles son los factores que provocan la detonación? Ahora que comprendemos el fenómeno, ahora que hemos explicado cómo se produce la detonación, ¿cuáles serían los factores que aumentan el peligro de detonación? Vamos a mencionarlos. Factores que influyen en la detonación. A ver, alguno que ustedes me puedan mencionar. El octanaje de la Octano. gasolina. Muy bien. Número de octano insuficiente. Número de octano insuficiente para el motor. No, eso es, por ejemplo, que cada vez que uno tiene un motor, sea automotriz o estacionario, el fabricante nos recomienda una gasolina que tenga o un combustible que tenga un suficiente octanaje para ese motor. Ese octanaje está relacionado con la relación de compresión. Si la relación de compresión aumenta, si epsilon aumenta, el octanaje requerido también aumenta. Aumenta. Si nosotros desobedecemos esa recomendación, entonces podría ocurrir que cuando el motor trabaje con altas cargas, el motor comienza a detonar. Si ustedes revisan el libro de Hobart, van a ver, por ejemplo, un gráfico interesante. Cómo aumenta el octanaje requerido, número de octano requerido, en función de épsilon. Y van a ver que hay, Hobart muestra 3 curvas, más o menos que tienen esta tendencia. No son líneas, son curvas que tienen esta tendencia creciente. Y cada una de ellas corresponde a un diámetro de 1, de 2 y de 3. Entonces podemos deducir que para esos 3 motores, supongamos que los 3 tengan la misma relación de compresión. 3 motores diferentes, ¿no? Cada uno con un diámetro determinado. Pero lo que tienen en común es que los 3 tienen la misma relación de compresión. Eso puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos creen ustedes que requerirá mayor octanaje? ¿Los más grandes o los más pequeños? ¿El motor más grande o el más pequeño? ¿Cuál de ellos requiere más octanaje? El más grande. El más grande. Muy bien. ¿Cuál es la razón? La razón es un poco más difícil de explicarlo y de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los motores más grandes? Porque los motores más grandes, a medida que aumente el diámetro, aumenta la relación área-volumen de la cámara. Disminuye, perdón, la relación área-volumen. Y cuando disminuye la relación área-volumen, el motor
sobre la refrigeración del motor en cada ciclo, ya para el tamaño que tiene, disminuye. La capacidad de refrigerarse disminuye. En otras palabras, para que se entienda con más facilidad, los cuerpos grandes se enfrían con mayor lentitud, ¿no? Con mayor lentitud. Y los motores pequeños se enfrían con mayor rapidez. Los motores pequeños tienen una tendencia natural a enfriarse con mayor rapidez. ¿Está claro? Además, hay otro motivo. Es decir, si un motor es más grande, es decir, sabiendo que la detonación siempre se produce en las zonas más alejadas de la bujía, donde el frente de llama demora más tiempo en llegar. Ahí es donde se produce la detonación, en las zonas más alejadas de la bujía, porque ahí es donde el frente de llama se demora más tiempo en llegar. Si el frente de llama se demora más tiempo en llegar, le damos tiempo a que esa zona se recaliente. Obviamente, si el motor es más grande, entonces el frente de llama va a demorar más tiempo en llegar a esa zona lejana. Y además, esa zona se va a enfriar más lentamente. Entonces, esa es la combinación para que aparezca la detonación. Que el frente de llama se demore y que esa zona sea difícil de enfriarse. ¿Ya? Entonces, aquí la detonación va a aparecer, ¿no? Por eso que los motores grandes requieren de mayor octanaje. El motor con diámetro de 3 es mayor que de 2 y de 2 es mayor que de 1. Por eso que el motor grande requiere un octanaje mayor. Por eso habrán visto ustedes que los mototaxistas, claro, el motor de una mototaxi, de una motocicleta, en la actualidad se diseñan para utilizar 90 octanos. Pero los fabricantes, muchos, o los usuarios, los mototaxistas, le echan gasolina de 84. Lo mezclan con un poco de gasolina de 90 y transitan con esa mezcla. ¿Por qué motivo? Porque el motor de motocicleta es pequeño. Entonces, el peligro de detonación es menor que en un motor grande. Por eso que requieren un octanaje menor de la gasolina. ¿Está claro? Segunda razón. A ver, segundo factor. Épsilon, ¿no? Algo que hemos visto acá. Épsilon. Si épsilon aumenta, si la relación de compresión aumenta, esto va a provocar que PC y TC aumenten. Y entonces, al aumentar PC y TC, van a aumentar PZ y TZ. Presión y temperatura máxima crecen, como lo hemos visto en la clase pasada. Y siempre que las presiones y temperaturas crecen, entonces el peligro de la detonación aumenta si es que nosotros no aumentamos el octanaje de la gasolina. Ya si la presión y la temperatura, sobre todo la temperatura, crecen y nosotros no utilizamos una gasolina de mayor octanaje, entonces el peligro de detonación va a aumentar. Entonces, la posibilidad de detonación va a aumentar. Si es que no aumentamos, si no aumentamos el octanaje. ¿Está claro? Tercer factor. El ángulo de adelanto del encendido, phi sub e. Si aumentamos phi sub e, ¿qué cosa ocurre? A ver, voy a utilizar un diagrama PFI. Para explicar esto voy a utilizar un diagrama PFI. Acá ubicamos el punto muerto superior.
Supongan que dibujamos la curva de compresión. Supongan ustedes que este es el ángulo óptimo del encendido para una velocidad determinada. Este es el ángulo óptimo. Phi sub E 1. No pasa nada, no pasa detonación. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el encendido? Aquí, por ejemplo. Aumentamos el encendido. Phi sub E 2. Entonces, si adelantamos el encendido, el efecto es que todo el proceso de combustión se corre hacia la izquierda. Y al ocurrir eso, no solamente la presión máxima se acerca al punto muerto superior, sino que crece el valor de la presión PZ. Entonces, ha crecido PZ y también ha crecido la temperatura TZ. Y entonces, esto va a originar que la posibilidad de detonación aumente. Si la gasolina no tiene el suficiente octanaje y el funcionamiento prosigue sin cambiar el ángulo de encendido, entonces esa gasolina va a detonar. La posibilidad de detonación aumenta. No soporta esa alta temperatura y comienza a detonar. Esa detonación se va a manifestar como una onda. Una onda que se va amortiguando, pero los incrementos de presión que ha provocado, ese incremento de la presión, esa onda, va a provocar un incremento de la presión hasta de 30 a 40%. De 30 a 40% de incremento de la presión. Si, por ejemplo, la presión máxima fuese 50 bares, si fuera 50 bares, siendo la combustión normal, entonces si se produce la detonación, ¿a cuánto podría llegar? El 40% de 50 sería 20 bares, ¿no es cierto? Entonces sería 20 más 50. Si la combustión llegase a detonar, fuese detonante, la presión máxima llegaría, la presión pico, podría llegar a 70 bares. Por supuesto, la estructura del motor no está diseñada para soportar 70 bares. Esos valores corresponden ya a estructuras de motores diésel, no de motores de gasolina. Entonces, ¿qué debemos hacer? En los motores modernos hay un sensor de detonación. Un sensor anti-knock. Knock es en inglés, ¿no? Knock significa detonación. Knock. Detonación. Entonces, este sensor es sensor anti-knock. ¿Qué cosa hace el sensor anti-knock? Es un sensor de presión, un sensor piezoeléctrico. ¿Qué cosa capta ese sensor piezoeléctrico? Que está instalado en el monobloc del motor. ¿Qué cosa hace ese sensor? ¿Qué cosa sensa? ¿Qué cosa detecta? Lo que ese sensor detecta es esta vibración que provoca esta onda. Esta onda provoca vibración y ruido. Ese sensor anti-knock es el que detecta ese ruido y esa vibración y la transforma en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica la conduce a la computadora. La recibe la computadora. ¿Y qué cosa creen ustedes que hace la computadora? ¿Cómo responde la computadora para evitar que la detonación prosiga? Retrasar el encendido de la chispa. Retrasar el encendido. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que hace la computadora es retrasar el encendido. Y la detonación tiende a desaparecer casi instantáneamente. Todo eso se hace automáticamente, ¿no?
Ya la computadora lo hace con todo el sistema electrónico. ¿Ya? Entonces, 4. Cuarto factor. Cuando alfa vale 0,9, la tendencia a la detonación se incrementa. Esto es un poquito contradictorio y un poco difícil de entender. ¿Por qué cuando la mezcla es ligeramente rica, la tendencia a detonar se incrementa? Uno podría pensar que eso es contradictorio porque cuando nosotros tenemos un alfa de 0,9, sabemos que el frente de llama, la velocidad del frente de llama se maximiza. El frente de llama alcanza su máxima velocidad y la combustión se desarrolla con rapidez. ¿No es cierto? Si la combustión se realiza con rapidez, uno podría pensar que no le damos tiempo a la zona más alejada de la bujía a recalentarse. El recalentamiento se produce cuando la onda, cuando el frente de llama demora en llegar a esa zona alejada. Pero si el frente de llama llega con rapidez, ¿por qué aparece la detonación con mayor severidad? Por la siguiente razón. Es cierto que cuando alfa está en este valor de 0,9, el frente de llama alcanza su máxima velocidad. Esta velocidad del frente de llama se maximiza. Pero simultáneamente ocurre que PZ y TZ también se maximizan. ¿Ya? Que decir, no solamente la combustión se realiza con mayor rapidez, sino que la presión y la temperatura máxima también se incrementan. Y ya sabemos que cuando la presión y la temperatura máxima se incrementan, la tendencia a la detonación crece. El peligro de la detonación aumenta. ¿Ya? Entonces, ahora, en un motor, nosotros sabemos que si queremos maximizar la potencia, que si cuando pisamos el pedal a fondo, entonces la mezcla se enriquece y alcanza estos valores. Y justo cuando nosotros estamos pisando el acelerador a fondo, entonces la tendencia a que el motor detone se incrementa. ¿Cómo evitamos que en esas condiciones el motor detone? Nuevamente, si es que el motor es de última generación o de reciente fabricación, año de fabricación, entonces su sistema de encendido está programado que este sensor anti-knock, que lo mencioné hace unos momentos, detectara esa vibración que produce la detonación, esa vibración típica, y la transformara en una señal eléctrica, y mediante esta señal se le comunica a la computadora que se está produciendo una detonación incipiente. Lo que hace la computadora en ese momento es bajar un poquito el ángulo de adelanto del encendido, ¿no? Rechazar la chispa, en otras palabras. Y con ello, automáticamente, esa tendencia tiende a desaparecer. 5. Zonas de la cámara que no están suficientemente enfriadas. Zonas calientes de la cámara. Y uno podría pensar, ¿y por qué se recalienta la cámara? ¿Por qué algunas zonas de la cámara podrían recalentarse? Un motivo de recalentamiento, por ejemplo, podría ser que la cámara se esté llenando de carbonilla. ¿Qué cosa es la carbonilla? Voy a poner acá el factor, ¿ya? Para que no se olviden. Zonas calientes en la cámara de combustión. En la cámara de combustión. Podría ser, por ejemplo, que la cámara se esté llenando de carbonilla. ¿Y por qué la cámara podría llenarse de carbonilla? ¿Cuándo se forma la carbonilla en la cámara? La carbonilla es como una capa de color negro.
una capa de carbón. ¿Y de dónde apareció el carbón? Del combustible, obviamente, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se forma carbón del combustible? Cuando el combustible se craquea, cuando la mezcla es rica, demasiado rica en estado líquido, ¿no? Que si cuando el combustible no se vaporiza por completo, la gasolina se deposita en la cabeza del pistón o en la culata, y ese combustible líquido se craquea finalmente. No llega a quemarse, sino se craquea, se fracciona y se desprende carbón. Ese carbón se va depositando en las paredes de la cámara de combustión con el transcurrir del tiempo. Pero esa capa podía engrosarse tanto que forma una capa aislante. El carbón es un aislante térmico. Entonces no permite que esa zona se enfríe. Si esa zona de la cámara, sobre todo las zonas alejadas de la bujía, no se enfrían, entonces podría ocurrir que aparezca la detonación en esas zonas que están recalentadas. ¿Está claro? Otro motivo de recalentamiento podría ser, por ejemplo, que no estemos utilizando agua o refrigerante con agua destilada. Algunas personas, por ejemplo, cuando el agua destilada por algún motivo se evapora en el agua del sistema de enfriamiento, le echan agua dura de caño, agua potable. Pero el agua potable para nosotros nos hace bien porque tiene sales, ¿no? Para nuestro metabolismo, el contenido de sales en el agua potable es bueno, ¿no? Porque tiene electrolitos. Pero para el motor no. Esas sales, que cuando comienza a funcionar y esa agua se enfría, entonces se condensa y se forma un sedimento, como en las teteras, ¿no? En las teteras se va formando de una capa blanca de caliche, le llaman, ¿no? Que es un carbonato, una sal que se ha incrustado en la pared de la tetera. Lo mismo ocurre en el circuito del sistema de enfriamiento del motor. Si nosotros, en vez de utilizar refrigerante de marca con agua destilada, nosotros utilizamos agua potable, entonces se va a formar esa capa de caliche, de carbonato de calcio. Ese carbonato va a formar una costra aislante. Y ese aislante va a evitar que el motor se refrigere adecuadamente. Entonces, en alguna parte de la cámara se puede producir recalentamiento. Ese recalentamiento va a provocar posiblemente la detonación. ¿De acuerdo? Entonces, otro factor que me estaba olvidando y es el factor más importante. 6. La carga. La carga del motor. ¿Cómo influye la carga? Si aumenta la potencia del motor, cuando hablamos de carga nos estamos refiriendo a la potencia, ¿no? Si la potencia del motor a velocidad constante se incrementa, entonces eso va a significar que el diagrama presión-volumen o presión en función del ángulo de giro del cigüeñal crezca, ¿no? PZ y TZ se van a incrementar. Eso lo podemos representar en un gráfico, ¿no? Pφ. Ya lo hemos hecho en la clase pasada, pero lo voy a repetir. Pφ. Si este es el punto muerto superior, si esta es la curva, por ejemplo, de compresión con carga completa, este es el punto de encendido, entonces esto puede provocar una presión sumamente alta, ¿no? Este es con la mariposa completamente abierta. %. Cuando la mariposa nosotros la vamos cerrando, la curva de compresión va disminuyendo. Claro, la combustión se va a empeorar. Pero ¿qué le pasa a la presión máxima? Dijimos que todas las fases de la combustión se alargan. La presión máxima crece. Vamos a tener esto, ¿no?
Fíjate la mariposa, por ejemplo, 40%. Claro, obviamente, acá la presión ha bajado con respecto al valor cuando teníamos la mariposa completamente abierta, ha bajado. ¿Ya? Entonces, vemos que si nosotros aumentamos la potencia, PZ va a crecer. PZ y TZ van a crecer. Y esto va a provocar mayor peligro, mayor posibilidad de detonación. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las... Siempre que aparezca la detonación, seguramente va a ser cuando trabajemos con cargas altas, cuando abramos la mariposa por completo. Ahí las temperaturas del motor alcanzan sus valores máximos. Y cuando esto ocurre, el peligro de detonación crece. Otro factor que no es tan influyente, pero lo vamos a mencionar, la velocidad. 7. La velocidad del motor. Cuando vimos en la clase pasada la influencia de la velocidad sobre la combustión, ¿qué cosa ocurría? ¿No es cierto, y lo acabo de mencionar al inicio de esta clase, que cuando aumenta la velocidad, la combustión tiende a desfasarse con respecto al movimiento del pistón? Y el proceso de combustión sufre un corrimiento hacia la carrera de expansión. ¿No es cierto? ¿Cómo lo representábamos eso en el diagrama PFI? A ver, si este es el diagrama PFI, si este es el punto muerto superior, para bajas velocidades el proceso de combustión, supongan que fuese este, con el ángulo óptimo, ¿no? Este es para velocidad baja. La posición de la mariposa es constante, ¿ya? La mariposa la vamos a mantener constante. ¿Cómo sería cuando el motor aumente su velocidad? Si el motor aumenta su velocidad y nosotros no cambiamos el ángulo de adelanto del encendido, la combustión se va a desfasar. La primera fase se va a desfasar y va a provocar un corrimiento del proceso de combustión. Esta curva azul es con una velocidad N2. N2 mayor que N1. ¿Qué le ha pasado a la presión máxima? A esta presión máxima y a la temperatura máxima. ¿Qué le ha pasado cuando hemos aumentado la temperatura, la velocidad? ¿No es cierto que han descendido? Han disminuido. Y también nos hemos alejado del punto muerto superior. Pero lo más importante, que PZ y TZ han disminuido. Y cuando baja PZ y TZ, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué le ocurre a la tendencia a la detonación? Si PZ y TZ disminuyen, ¿qué cosa le pasa a la tendencia a la detonación? La tendencia a la detonación disminuye. Entonces, de acá podemos ver una solución práctica, ¿no? Muchas veces. Si nosotros aceleramos al motor, permitimos que el motor se acelere, ¿no? Entonces, automáticamente la tendencia a la detonación o el pistoneo incipiente que se está produciendo en el motor, automáticamente tienden a descender. Pero no porque pise yo el acelerador, ¿eh? Es decir, ese aceleramiento del motor no lo estoy provocando pisando el acelerador, sino que por algún motivo disminuye la resistencia al movimiento del vehículo. Por ejemplo, si el vehículo está yendo a una determinada velocidad y yo noto
que el motor comienza a pistonear, a detonar, yo voy a constatar que si, por ejemplo, la carretera comienza a tener una pendiente negativa, esa pendiente negativa va a permitir que el motor se acelere. Se está acelerando no porque estoy pisando el acelerador. Está acelerándose el vehículo y el motor porque la carretera tiene una pendiente negativa. El motor se acelera y la combustión se desfasa. Y entonces al desfasarse, se va a producir una disminución de PZ y TZ, tal como lo estamos viendo en este diagrama. Y vamos a notar que ese golpeteo que se estaba produciendo se reduce inmediatamente, desaparece. ¿Está claro? Ahora, en altura. A ver, ya sin dibujar, en altura, con la explicación que he dado. Si un vehículo comienza a trabajar en la altura, sin cambiar la gasolina ni su octanaje, ¿qué cosa va a ocurrir con respecto a la tendencia a la detonación? Si en la costa, por ejemplo, yo lo someto a la mayor carga y noto que el motor tiende a detonar, cuando ese vehículo suba a la altura, se va a mantener esa tendencia a la detonación cuando yo, es decir, lo acelere y abra la mariposa completamente, ¿o no? Si ese vehículo que en la costa tiene tendencia a detonar, si yo lo subo a la sierra, ¿esa tendencia a detonar se va a mantener o va a desaparecer? Va a tender a desaparecer. A desaparecer. Muy bien. ¿Por qué motivo? Porque la altura va a provocar que las presiones en todo el ciclo, no solamente PC y TC, P sub A y T sub A, en todo el ciclo van a disminuir. PZ y TZ van a disminuir en altura. Ya por efecto de la menor densidad del aire, a medida que subimos en altura, PZ y TZ disminuyen. Y tan pronto PZ y TZ disminuyen, la tendencia a detonar del motor desaparece. Entonces, si yo, por ejemplo, en la altura, en vez de utilizar una gasolina de 95 octanos, supongamos que el fabricante me recomienda utilizar gasolina de 95 octanos, yo en altura le puedo echar de 90, dependiendo de la altura, por supuesto, ¿no? Y el motor va a seguir trabajando sin detonar. ¿Está claro? En Huancayo, por ejemplo, si mi motor en la costa yo le echo 95, en Huancayo le puedo echar de 90. Claro, tan pronto como yo llegue a la costa, tengo que cambiar el combustible automáticamente, ¿no? O atrasar la chispa para que no ocurra detonación. Y así podríamos analizar una serie de factores, ¿no? Ahora, algo adicional, lo último, adicional. ¿Recuerdan ustedes que yo le había mencionado que estas cámaras de forma cuneiforme, ¿no? En forma de cuña, eran muy buenas para evitar la detonación? ¿Por qué motivo? Voy a hacer un dibujo para que se entienda lo que estoy hablando. Una cámara, por ejemplo, de forma trapezoidal. Parecía las cámaras que he dibujado, ¿no? Este es el expulsor. Este es el pistón. Esta es la bujía. Y las válvulas no las voy a dibujar, ¿ya? Y entonces, esta forma de la cámara, de forma cuneiforme o semicuneiforme, no es casualidad, ¿no? Esto es decir, algo muy bien estudiado y algo previsto, ¿ya? Que se ha estudiado. Entonces, ¿por qué esta forma evita la detonación? Vean ustedes que en primer lugar,
la mayor parte de la mezcla aire-combustible va a arder cerca de la bujía. ¿A qué me estoy refiriendo? La zona más grande de la cámara es esta, ¿no? La que se encuentra cerca de la bujía. Esa es la primera parte que va a arder, la que se encuentra más cercana a la bujía. La zona más voluminosa, ¿no? La que tiene mayor cantidad de mezcla. Entonces, ese es uno de los criterios cuando uno diseña una cámara de combustión. Que la zona más voluminosa de la cámara, la zona más grande, se encuentre cerca de la bujía. Porque sabemos que si es que aparece la detonación, va a aparecer la detonación en la zona más alejada, no en la zona más cercana. Entonces, si es que se produce la detonación, se va a producir en esta zona de acá. Esa es la zona más alejada. Y esa zona ya es pequeña. Entonces, si detona, la detonación va a estar, la intensidad de la detonación va a estar en proporción al tamaño de la zona que está explotando, que está detonando. Si la zona que está detonando es pequeña, entonces la explosión no va a ser tan severa. La explosión va a ser más débil, menos destructiva. Entonces, por eso que la cámara tiene esta forma, ¿no? En forma de cuña. Ahora, para que esta zona no se enfríe mucho, porque vean ustedes, al tener esta forma de cuña, la relación área-volumen local de esa zona es grande. Y cuando un cuerpo o la zona de un cuerpo tiene una gran relación área-volumen, el enfriamiento es intenso. El enfriamiento es intenso. Entonces, esta zona evita la detonación, esta forma de la cámara evita la detonación, pero corremos el riesgo que esta última zona, la zona más alejada de la bujía, se apague. Y no queremos que se apague, ¿no? Queremos evitar la detonación, pero no queremos que se apague esta zona. Porque si la llama se apaga ahí, significa que parte del combustible dejó de quemarse. Si el combustible deja de quemarse, estamos desperdiciando combustible. ¿Qué cosa hacemos para que no se apague la llama? Para que se enfríe, pero que no se apague. Para eso está el expulsor. Este expulsor evita que se apague. ¿Por qué evita que se apague? Porque esto genera turbulencia. ¿No es cierto que cuando en una fogata nosotros vemos que ya la fogata está por apagarse, ¿qué cosa hacemos? No movemos un poco los pocos leños que quedan y soplamos con un tubo o con un abanico para hacer que la llama se prolongue por un tiempo más, un poquito más. Este expulsor hace precisamente eso. A la zona más alejada de la bujía le proporciona de turbulencia. ¿Qué turbulencia? El squish. El squish evita que la fase final se apague repentinamente y deje de quemarse parte del combustible. Para eso está el squish, para acelerar la fase residual de la combustión, para hacer que la fase de la combustión residual sea rápida, no se apague, no se detenga la llama. Lo que evita la detonación es la relación área-volumen grande, ¿no? Esto provoca enfriamiento. Ese enfriamiento evita la detonación. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, si la cámara fuese simétrica, por ejemplo, una cámara simétrica es una cámara hemisférica. Por ejemplo, una cámara hemisférica. ¿Cómo es la cámara hemisférica? Voy a dibujarla. Dos válvulas. Entonces, la bujía se pone en el lugar
en el eje de simetría. ¿Por qué se pone en el eje de simetría? Se busca poner la bujía en el eje de simetría. Porque su ubicación es la que me permite que el frente de llama se desplace más rápido a las zonas alejadas. ¿Cuáles son las zonas alejadas? Podría ser esta zona, A, o podría ser la zona B. Entonces, el frente de llama, si es que la bujía está en ese lugar simétrico, va a llegar con más rapidez. Si yo le hubiera puesto a la bujía a un costado, ¿qué hubiera pasado? Si le hubiera puesto a la bujía a un costado. Acá están las válvulas. Si a la bujía lo hubiera puesto aquí, en el costado izquierdo, entonces el frente de llama hubiera sido otro. Y la zona más alejada sería esta. ¿No es cierto que en este caso el frente de llama, el último frente de llama va a demorar más en llegar acá? Porque está recorriendo toda esta distancia, L. En cambio, acá la distancia L es más corta. L1 es más corta que L. Por eso que el frente de llama va a llegar más rápido. Además, cuando yo ubico la bujía en el eje de simetría, la combustión en general, en su totalidad, se va a realizar más rápidamente. Si la combustión se realiza más rápidamente, obviamente es fácil imaginar que la potencia se va a maximizar. ¿Ya? Para que el motor sea potente, la combustión tiene que ser rápida. Entonces, cuando la bujía está ubicada en un eje de simetría, el frente de llama permite una combustión rápida, y con lo cual se maximiza la potencia. No solamente se evita la detonación, sino que se maximiza la potencia. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ya, proseguimos. A ver. El autoencendido prematuro. Este es otro fenómeno, otra anomalía de la combustión del motor Eche. Claro, los efectos son parecidos a la detonación. Ambos provocan la destrucción del motor. Vean, ¿cuáles son los efectos? Acá, por ejemplo, vemos que la empaquetadura es el efecto más liviano, más ligero, ¿no? Que se sople la empaquetadura, que se queme la empaquetadura por sobrecalentamiento. Eso puede provocarse por una detonación ligera o por un autoencendido ligero. Pero si la detonación es severa o el autoencendido es severo, ven con ustedes cómo puede perforar la cabeza del pistón. Cómo los anillos se queman, se funden. Cómo, miren ustedes, el ganchito del electrodo negativo de la bujía está a punto de desprenderse. Esto se va a desprender. Cuando la detonación es severa, puede ocurrir eso. Que el gancho del electrodo negativo de la bujía se desprenda. Que los anillos se quemen, se fundan. En los efectos se parecen, ¿no? Pero son fenómenos completamente diferentes en sus orígenes, en sus causas. ¿Qué cosa provoca el autoencendido? El autoencendido, por ejemplo, puede ser provocado por una partícula de carbonilla, ¿no? Una partícula de carbón que se adhirió a la pared del cilindro, de la cámara de combustión. Y entonces cuando el aire se comprime, cuando la mezcla se comprime, esa carbonilla se recalienta y se pone incandescente. Y entonces va a ocurrir que a partir de ese punto caliente incandescente que es el carbón, se va a comenzar a propagar una llama. Tal como se propaga la llama a partir de los electrodos de la bujía.
con la única diferencia que cuando el encendido es producido por este carbón incandescente, se va a producir mucho antes de lo previsto. Lo previsto es que el encendido se provoque cuando salte la chispa a través de los electrodos de la bujía. Pero cuando el encendido se produce por una partícula incandescente, esto va a ocurrir mucho antes, en plena carrera de compresión, cuando se está iniciando la compresión. Y entonces, por eso se le llama autoencendido prematuro, antes de tiempo, por incandescencia. Algunos le llaman por incandescencia. Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que el encendido, en vez de producirse aquí, se produce mucho antes. Y la presión máxima, vean ustedes, acá en este diagrama PFI, se nota claramente, ¿no? Se está produciendo antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Y esto hace que la presión máxima se incremente notablemente, mucho más que en una combustión normal. Esta presión PZ es mucho más alta que la presión normal de la combustión. ¿Por qué? Porque ahí se están sumando los efectos de dos procesos. Uno es el calor que genera la compresión y otro es que la combustión se está realizando mayoritariamente antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. ¿Qué significa eso? Que se produce la combustión antes de que el pistón llegue al punto muerto superior y esos gases calientes se comprimen aún más porque el pistón está subiendo. Entonces, hay dos procesos simultáneos, combustión y compresión. La compresión de los gases quemados. Eso provoca un recalentamiento excesivo. Pero ahí no acaba el peligro, sino que este inicio de la combustión prematura se va reforzando ciclo a ciclo. ¿Qué significa que se va reforzando ciclo a ciclo? Que para el siguiente ciclo, la combustión va a iniciarse antes. Y para la subsiguiente combustión va a ser mucho antes todavía, hasta que el motor finalmente colapsa. Tanto se eleva la compresión y la combustión que el motor colapsa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la detonación? Aquí en el encendido prematuro, el autoencendido prematuro, no hay una explosión. Lo que se produce es una partícula incandescente de carbón, pero es como si una bujía se encendiera antes. Si la chispa saltara antes. Ese es el efecto. Cuando salta la chispa antes, tampoco uno no escucha explosión. Lo que va a notar que la presión máxima va a crecer desmedidamente, ¿no? Y que el motor se va a destruir. Acá lo mismo, con una partícula incandescente, también no vamos a escuchar explosión. Vamos a escuchar un sonido sordo, ¿no? Fuerte, pero sordo, no explosivo. No es un golpe metálico, ¿no? ¿Y por qué es más peligroso que la detonación? ¿Por qué se lo considera más peligroso? Por la siguiente razón. Cuando un motor detona, cuando hay detonación en un motor, la detonación se produce en todos los cilindros del motor. En todos los cilindros. Porque la chispa, por ejemplo, está demasiado adelantada. Cuando se adelanta la chispa, se adelanta en todos los cilindros, no en uno solo. Entonces, eso provoca que la detonación se produzca en todos los cilindros. Y el chofer nota de inmediato dos manifestaciones. Uno, el ruido intenso, metálico, como que el motor se va a desarmar. Y el otro efecto que nota es una caída brusca de la potencia. El motor súbitamente pierde potencia cuando se produce la detonación. En cambio, cuando tenemos autoencendido prematuro, generalmente es en un solo cilindro, en el cilindro que está peor refrigerado. Si uno tiene, por ejemplo, un motor en línea de 4 cilindros, un motor en línea en 4 cilindros, generalmente el autoencendido, si es que se produce,
se produce en los cilindros interiores, en el segundo o en el tercero. No en el primero ni en el cuarto, sino en el segundo o en el tercero. ¿Por qué? Porque son los cilindros más calientes. Y entonces la probabilidad de que ahí aparezca alguna partícula de carbonía incandescente es mayor. Y entonces, cuando se produce el autoincendio prematuro, en ese caso, solamente va a bajar la potencia ligeramente del motor, ¿no? Porque solamente se produce en un solo cilindro el autoincendio prematuro, en el más caliente, en el peor refrigerado. Entonces, la caída de potencia no es tan severa como en la detonación, ¿no? En la detonación, cuando se produce la detonación, se produce en todos los cilindros. Entonces, eso provoca una caída severa de la potencia. Y el chofer de inmediato se da cuenta, ¿no? En cambio, con el autoencendido prematuro, no. El motor pierde un poquito de potencia, pero nada más. No hay un ruido estridente que me esté avisando, no hay un cascabeleo, un pistoneo. Solamente es un ruido sordo, ¿no? Seco. Claro, si la detonación prosigue por unos minutos, el motor se va a destruir, sin haberme dado cuenta. En la detonación, por lo menos, me di cuenta que se estaba produciendo detonación. Con el autoencendido prematuro, el motor va a colapsar sin que el chofer se dé cuenta. Ahora, otro factor que puede provocar la detonación es cuando se selecciona inadecuadamente a las bujías. Yo no le puedo poner cualquier bujía a un motor, aunque en apariencia son iguales. Todas las bujías se parecen idénticas, ¿no? Lo único que las diferencia es su marca. Pero eso no es así. Las bujías tienen un código. Para cada motor debe haber un determinado tipo de bujía. No digo marca, tipo de bujía. Y ese tipo de bujía se identifica con su grado térmico, con el grado térmico de la bujía. ¿Está bien? Las bujías por su grado térmico pueden ser calientes o frías. Bujías calientes o frías. Ese es el nombre así vulgar, digamos, ¿no? De la gente común y corriente. Bujías calientes y frías. Entonces, los motores, por ejemplo, de baja relación de compresión, los motores antiguos de baja relación de compresión, necesitan bujías calientes. En cambio, los motores de alta relación de compresión, motores modernos de alta relación de compresión, necesitan bujías frías. ¿Se entiende por qué? Si las bujías son calientes, ¿qué cosa es lo que se recalienta en una bujía? Se puede recalentar el electrodo central, este electrodo central, que atraviesa toda la bujía y solamente nosotros vemos una puntita aquí abajo y vemos la parte metálica acá arriba. Ese es el electrodo central, el electrodo positivo. Ese electrodo tiende a recalentarse. O también se recalienta la porcelana, esta porcelana. También tiende a recalentarse. Si es que la bujía no ha sido seleccionada adecuadamente, entonces esa porcelana se va a recalentar. O el electrodo central se va a recalentar. ¿Y por qué se recalienta el electrodo central? ¿Por qué se recalienta la porcelana? Vean, que para que no se produzca el autoencendido prematuro por una bujía muy caliente, entonces, ¿qué cosa tiene que ocurrir? La bujía tiene que enfriarse. ¿Cómo se enfría una bujía? ¿Cuál es el mecanismo que permite que una bujía se enfríe? El enfriamiento es por conducción. Por conducción. Esta puntita de acá del electrodo positivo se enfría por conducción. ¿Y cuál es la ley de la transferencia de calor para la conducción? Seguramente para ustedes es conocida esta fórmula. Es la fórmula de Fourier para la conducción térmica, ¿no? Para la transferencia de calor por conducción. Nosotros sabemos que la rapidez de enfriamiento
va a depender del área de transferencia de calor. Va a depender inversamente de la longitud que viaja el calor, la distancia que viaja el calor. Y la transferencia de calor va a ser proporcional al delta de T. ¿No es cierto? Sabían esta ley, ¿no es cierto? Que si, por ejemplo, si uno calienta un alambre, ¿ya? Lo caliento por la punta. Mientras más largo sea el alambre, entonces menos peligro es que yo me queme los dedos, ¿no? Porque la longitud es mayor. Ahora, si el alambre es más delgadito, entonces también hay menos peligro que me queme al cogerlo y calentar la punta contraria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Si una mano, por ejemplo, tengo un alambre, acá lo agarro con mi mano, y lo caliento por acá la punta, acá calor. Mientras más larga es la longitud, no voy a poder soportar el calor, ¿no? No me va a quemar mucho. Mientras más tenga menos diámetro el alambre, lo mismo. Estoy dificultando el viaje del calor, la transferencia del calor. Y por otro lado es el delta de T. Si yo utilizo una llama más potente, de mayor calor, de mayor temperatura, entonces obviamente me voy a tener el peligro de quemarme. A esa fórmula se le llama la ley de Fourier, de la transferencia de calor por conducción. En una bujía también se cumple eso. Este electrodo positivo se enfría por conducción. ¿Hacia dónde? El calor tiene que viajar toda esta distancia hasta que haya contacto sólido, sólido con sólido. Y esta rosca va roscada a la culata. Esta es la culata. Y por la culata circula el agua del sistema de enfriamiento. Entonces el calor tiene que viajar toda esta distancia. Entonces depende de la longitud L para que la bujía sea caliente o fría. Si la distancia es grande, ¿cómo creen ustedes que afecta eso a la bujía? ¿Va a ser una bujía caliente o fría? Si esta distancia L es grande. Pregunta para ustedes jóvenes. Bujía fría. No, caliente. El calor de acá, esta punta de acá va a demorar mucho tiempo en enfriarse. Dice, lo que yo quiero es que la punta de este electrodo se enfríe con rapidez. Pero si la longitud es muy larga, la longitud que viaja el calor es muy grande, entonces se va a enfriar con dificultad. Acá va a estar fría, pero la puntita esta de acá va a estar caliente. Y ese electrodo positivo es el que puede provocar el encendido prematuro. Entonces, esta bujía con una longitud grande es una bujía caliente. Y el grado térmico que se le da es un número bajo. Su capacidad de enfriarse es pequeño. Por eso que la bujía se caliente. Y el grado térmico es la capacidad de autoenfriamiento que tiene la bujía. Si la bujía tiene poca capacidad de autoenfriarse, entonces la punta del electrodo va a permanecer caliente. Y eso puede provocar el autoencendido prematuro. Entonces, los fabricantes le otorgan un grado térmico bajo. En cambio, si la longitud que viaja el calor desde la punta del electrodo hasta la parte donde hay contacto sólido es pequeña, entonces la punta va a enfriarse con mayor rapidez. Y a esa bujía se le denomina fría. Cuando la longitud es pequeña, entonces la bujía va a ser fría. Y los fabricantes le otorgan un grado térmico alto. Es decir, su capacidad de enfriamiento, de autoenfriamiento, es grande. Por eso que la bujía se enfría. El electrodo se enfría con rapidez. Claro, la respuesta que me dio usted hace poco, el alumno que me ha contestado, es seguramente inducido por el ejemplo que di, ¿no? Ahí es lo contrario.
Sí, sí, está bien su explicación, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, miren, la relación de compresión va a crecer así en este sentido, ¿no? Los motores de alta relación de compresión necesitan bujías más frías, con grado térmico alto. Y los motores antiguos de menor relación de compresión van a necesitar bujías más calientes, con grado térmico pequeño, para que no se enfríen mucho las bujías, ¿no? Si las bujías están muy frías, eso puede ocasionar que también los electrodos se llenen de carbonilla. Cuando las bujías no son seleccionadas adecuadamente, entonces si la bujía es muy fría para un determinado motor, puede ocurrir que esos electrodos, las puntas, ¿no? Este es el electrodo negativo y el electrodo positivo, se llenen de carbonilla. Cuando se llenan de carbonilla, la distancia que hay entre los electrodos disminuye. Y a medida que disminuye la distancia, la chispa se hace más débil. Una chispa débil, que no provoca un encendido estable. Eso puede ocurrir cuando yo utilizo, también selecciono una bujía inadecuadamente. Una bujía muy fría para el motor que yo tengo. Ya, si ustedes leen el HOVAC, por ejemplo, van a ver que el autoencendido prematuro se produce cuando la temperatura en cualquier punto de la cámara alcanza 700 u 800 grados centígrados. Sin que salte la chispa, a esas temperaturas ya se puede producir autoencendido prematuro. Entonces tenemos que evitar que alguna parte del motor, antes de la chispa, llegue a ese valor. Tiene que estar por debajo de 700 u 800 grados para que no se autoencienda solo la mezcla. La mezcla debe encenderse solamente por acción de la bujía, no por la presencia de un punto caliente. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Entonces, eso lo vengo reiterando, ¿no? El encendido en un motor Eche debe producirse única y exclusivamente cuando salte la chispa, no antes. Pero si algún punto de la cámara alcanza prematuramente la temperatura de 700 u 800 grados centígrados, eso es suficiente como para que la mezcla se autoencienda antes que salte la chispa. ¿Qué partes? Podría ser una carbonilla, una partícula de carbonilla incandescente, ¿no? Podría ser una bujía mal seleccionada, una bujía demasiado caliente para un motor determinado. Ingeniero, Sí, una consulta. Las bujías de iridium, ¿qué grado térmico más o menos tienen? las bujías de iridio son las mejores, ¿no? Porque hay de platino y de iridio. Entonces, las bujías de iridio permiten una chispa mucho más potente y resisten mucho más tiempo. Porque cada vez que sale la chispa, los electrodos tienden a desgastarse, a picarse por la chispa eléctrica. Recuerden que se forma ahí un plasma. Entonces, el iridio evita, que decir, hace que los electrodos duren más. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, cuando es de titanio, uno lo cambia cada 50.000 kilómetros. Cuando las puntas de la bujía son de iridio, eso puede llegar hasta 150.000 kilómetros. Es casi como el mismo motor. Y entonces Profesor, el iridio tiene que ver con la duración. el No con el grado material, térmico, sino con la duración de la bujía. profesor, o sea, el material, ya sea una bujía de iridio, de platino, Sí. eso no influye en el grado térmico, ¿no? Porque hay No, otros parámetros como la eh, longitud y esos efectivamente. parámetros. El Ah, más ya, importante es la longitud. Esta ya, profe. longitud, L. La longitud L es la distancia que viaja el calor desde la punta del electrodo positivo hacia la zona donde hay contacto de sólido con sólido. Acá la parte negra es vacío. Esta parte que está pintada de color negro es vacío. El vacío no transfiere el calor, solo por radiación. Pero acá el mecanismo es conducción, no radiación.
¿Qué hora es? Ahora, ustedes saben que la tendencia actual en la fabricación de motores Eche es que estos motores sean de inyección directa de gasolina. ¿No es cierto? Inyección directa es la última tendencia, ¿no? En la fabricación de motores de gasolina. Acá en este diagrama se puede ver los dos primeros esquemas. Todos son con inyectores electrónicos, ¿ya? Con inyectores electrónicos. El esquema A y B son con inyectores electrónicos, pero en el ducto de admisión. A y B son con inyección electrónica, pero en el ducto de admisión. Es decir, con formación externa. A la disposición A se le llama monopunto. Y a la disposición B se llama multipunto o multipoint. Es decir, históricamente la secuencia es, primeramente apareció la inyección monopunto y después apareció casi de inmediato, ¿no? La inyección multipunto. En la inyección multipunto se utiliza un inyector para cada cilindro del motor. Vean ustedes, 4 inyectores para este motor de 4 cilindros. Pero los inyectores inyectan el combustible en las tuberías de admisión de cada cilindro, cerca de la válvula de admisión, pero fuera del cilindro. Esta inyección es secuencial, ¿no? En la disposición B es secuencial. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. En cambio, en la inyección monopunto es una inyección permanente durante los 720 grados. Permanente. ¿Ya? Entonces, permanentemente el inyector está inyectando combustible. Acá no, acá es secuencial. Se abre cada 90 grados y después se cierra, ¿no? 180, perdón. 180. Ahora, ¿cuál es el problema de estos sistemas de inyección con formación externa, con inyección electrónica en el múltiple de admisión? Que nosotros, que si por más que sea inyección electrónica, el alfa que se forma dentro del cilindro tiene que estar en el rango de inflamabilidad. Es decir, el alfa tiene que estar entre 0,8 y 1,2. Claro, podríamos enriquecerlo un poquito más y empobrecerlo un poco más, ¿no? Hasta 0,7, digamos, hasta 1,3. Pero lo normal que esté entre 0,8 y 1,2. Si nosotros nos salimos de ese rango, por más que salte la chispa eléctrica, no se va a encender la mezcla. Claro, no tiene ningún sentido utilizar mezclas más ricas que la que nosotros tenemos como límite. No tendría sentido, por ejemplo, utilizar un alfa de 0,5, porque eso es un desperdicio de combustible total. Pero además sabemos que con 0,5 la mezcla no se va a encender. El problema es con las mezclas pobres. Las mezclas pobres sí tienen interés práctico. ¿Por qué tienen interés práctico el uso de mezclas pobres? Porque la mezcla pobre va a significar economía de combustible. Mezcla pobre significa combustión completa, sin desperdicio energético. Entonces, eso sí es útil. Poder utilizar mezclas más pobres que la que se indica acá con alfa igual a 1,2. Si pudiéramos quemar una mezcla con alfa igual a 1,5, sería excelente, ¿no? Pero con 1,5 no salta la chispa, no se enciende la mezcla. Por más potente que sea la bujía, por más potente que sea el sistema de encendido. ¿Está claro? Entonces, ese problema tiene la formación externa, que requiere de un rango de inflamabilidad, de un rango de alfa, cercanos a 1. En cambio, con la inyección directa, ocurre lo siguiente. La inyección directa, vean ustedes, utilizamos también un inyector para cada cilindro.
Pero en este caso, el combustible se inyecta directamente al cilindro del motor, no al tubo de admisión, sino al cilindro del motor. Noten ustedes también que en los tres casos estamos utilizando el elemento 3. ¿Qué cosa es el elemento 3? Este también es 3. ¿Qué cosa es el elemento 3? Una válvula de mariposa, ¿no es cierto? Para los esquemas A y B, eso nos permite regular la carga, regular la cantidad de aire que ingresa al motor. Estas válvulas regulan la cantidad de aire y mediante sensores, la computadora sabe cuánto de combustible debe inyectar para cada posición de la mariposa. ¿Está bien? ¿Se entendió? En los casos A y B, lo que regula la mariposa 3 es el aire, la cantidad de aire. Y mediante sensores, diversos sensores, le informan a la computadora diversos parámetros para que la computadora sepa elegir cuánto de combustible debe inyectar el inyector, cada uno de los inyectores. ¿Ya? En los tres casos tenemos la válvula de mariposa. Pero en la inyección directa, este es el caso de la inyección directa de gasolina, ¿qué cosa ocurre? Este sistema apareció en 1996. ¿Ya? Lo inventó la firma Mitsubishi. GDI, ¿no? GDI son las iniciales en inglés de inyección directa de gasolina, ¿no? Gasoline Direct Injection. Inyección directa de gasolina. Y entonces vean ustedes, acá tenemos el inyector. Este es el inyector. Y en el medio, en el centro, tenemos la bujía. La bujía. Estos motores de inyección directa de gasolina trabajan en dos modos. El primer modo es el modo de mezcla homogénea. Modo de mezcla homogénea. Así le llaman, ¿eh? Modo de mezcla homogénea. ¿Cuándo ocurre eso? En los regímenes de altas velocidades y altas cargas. Cuando requerimos potencia a alta velocidad con alta carga. Y entonces, ¿qué cosa pasa? Es decir, en ese momento en que la válvula de admisión se abre, el aire ingresa. ¿Ya? El aire ingresa. Esta es la válvula de admisión. Y simultáneamente se inyecta el combustible. La computadora le ordena al inyector abrirse para que el combustible se inyecte a alta presión. ¿Con qué presión? Más o menos 50 bares. La gasolina se inyecta tan pronto se abre la válvula de admisión, está sincronizado y los dos flujos se inyectan, el aire y la gasolina, por separado, pero en forma simultánea. ¿Está bien? Entonces, se cierra la válvula de admisión y se deja de inyectar combustible. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se comprime? Una mezcla aire-combustible. Lo que se comprime es una mezcla aire-combustible. Entonces, tal como habíamos visto en los motores de carburador o en los motores de inyección de gasolina, pero en el múltiple de admisión, tenemos todo el proceso de admisión y todo el proceso de compresión para que la mezcla se homogenice. La mezcla aire-combustible se homogenice. De ahí el nombre, mezcla homogénea. Y entonces, cuando el pistón está cerca del punto muerto superior, salta la chispa de forma ya conocida, ¿no? Como ya lo hemos descrito. ¿Está claro?
Eso ocurre en los regímenes de altas cargas y altas velocidades, cuando la mariposa está abierta por completo, la válvula de mariposa. Pero ¿qué cosa ocurre en los regímenes de bajas velocidades y bajas cargas? Que a propósito, esos son los regímenes más complicados, ¿no? Son los regímenes en los cuales los motores trabajan en la ciudad. En la ciudad trabajamos con bajas cargas y bajas velocidades. Y en los motores tradicionales son los regímenes en los cuales los motores trabajan con la peor economía de combustible y además de forma contaminante. Son regímenes antieconómicos y contaminantes a la vez en los motores tradicionales, con inyección indirecta de gasolina, inyección fuera del motor, ya sea con carburador o con inyectores, pero fuera de los cilindros del motor. ¿No es cierto? Ahora, en estos motores, ¿cómo trabajan en estos regímenes de bajas cargas y bajas velocidades? La válvula en mariposa, la que dijimos hace un momento, se mantiene así semiabierta. Ya no se mueve más. Hasta ahí nomás se cierra. Dejando pasar con libertad al aire. Esta posición de semiabierta permite que el aire entre con facilidad. Es decir, la mariposa no estrangula por completo la entrada del aire. Solamente se cierra hasta cierto límite, hasta cierto tope. Y de ahí ya deja de cerrarse. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo controlo la potencia del motor? Con bajas cargas entonces. Porque en el motor de mariposa, con el motor de carburador y en los motores de inyección de gasolina en el ducto de admisión, yo regulo la potencia con la mariposa. Siempre. Si quiero poca carga, si quiero trabajar en vacío, la mariposa está casi cerrada, pero es la que me controla la cantidad de mezcla. En cambio, en estos motores de inyección directa de gasolina, ya a partir de cierta carga, ya no se mueve la mariposa. Yo controlo la potencia del motor directamente con la gasolina que inyecto al cilindro. Si quiero más potencia, inyecto más gasolina. Si quiero menos potencia, inyecto menos gasolina. Ya la mariposa no se mueve. ¿Ya? Y entonces vean ustedes, ¿qué pasa? En la admisión, cuando el aire ingresa, la válvula de admisión se abre cuando el pistón comienza a bajar, ¿no es cierto? El aire ingresa. Ingresa, como ya conocemos. Incluso realiza este movimiento, ¿no? ¿Por qué realiza este movimiento? Gracias a que en la cabeza del pistón hay una cavidad, un hueco esférico. Ese hueco esférico hace que el aire ingrese girando. A este movimiento se le llama tumble. Es una turbulencia, tumble. Cae el aire, entra el aire y gira. ¿Y qué pasa? ¿En qué momento se inyecta el combustible? Noten ustedes en la tercera figura, ¿en qué momento se inyecta? Se cierra la válvula de admisión y entra solamente aire y el pistón comienza a subir y todavía no se ha inyectado combustible. ¿Cuándo se inyecta el combustible? Al final del proceso de compresión, casi al final. Parecido a lo que ocurre en el motor diésel. Ya, claro, no tan cerca del punto muerto superior como en el diésel, ¿no? Pero cuando el pistón ha subido bastante. Cuando el pistón ha subido las 3/4 partes de su carrera. Ahí comienza a inyectarse la gasolina. Por eso que requerimos 50 bares, ¿no? Porque ya si el pistón ha subido las 3/4 partes de la carrera, ya la presión en la cámara no es tan baja. Entonces requerimos que el inyector también inyecte a presión. ¿Cuánto es? 50 bares. Y ahora, vean ustedes, si el pistón está cerca del punto muerto superior, ¿y qué utilidad tiene esta concavidad? ¿Para qué sirve esta concavidad de la cabeza del pistón? ¿Cómo la estoy utilizando? Para que el spray que inyecta, estamos en el spray de gasolina que está inyectando el inyector, se dirija hacia la bujía.
es cierto? Esta forma cóncava de la cabeza del pistón permite reorientar ese spray hacia la zona de la bujía. Y entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Que en la zona cercana a la bujía se van a establecer zonas ricas en combustible, donde el alfa local está en el valor de 0,85 a 0,9. ¿Recuerdan ustedes que hemos mencionado que las mezclas ricas son las que más fáciles se encienden? Entonces, que el fabricante haya buscado reorientar el spray de gasolina hacia la bujía para que las concentraciones de la gasolina cerca de la bujía estén en este rango, no es casualidad, es a propósito. ¿Para qué? Para que la chispa salte con facilidad. Esta zona rica se va a encender con rapidez, porque sabemos que cuando el alfa está en este rango, rápidamente se enciende por la chispa eléctrica. Y entonces, no importa que aquí el alfa sea, por ejemplo, 1,6, 1,7, porque acá arriba ha sido lo suficientemente alta. Entonces, esta chispa que se produce arriba sirve para que se propague la llama hacia las zonas pobres. Estas zonas pobres no podrían arder bajo ninguna circunstancia con los esquemas tradicionales de mezcla homogénea. Porque la mezcla homogénea tiene rangos de inflamabilidad. Máximo 1,2. No puede empobrecerse más. Pero esta mezcla no es homogénea. Esta mezcla es heterogénea. Entonces, el chispazo que produce la combustión de la zona cercana a la bujía sirve para que el resto se encienda, producto de esa llamarada inicial, de esa llama inicial. La llama inicial es la que permite que estas zonas pobres, muy pobres, se enciendan. Tal como ocurre en el diésel. A ese tipo de mezcla se llama mezcla estratificada, modo de mezcla estratificada. La palabra estratificada significa por capas, por estratos. Es totalmente lo contrario de mezcla homogénea. La palabra estratificada es sinónimo de heterogénea. La palabra estratificada es sinónima de heterogénea. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y entonces, si nosotros sacamos el promedio de alfa en toda la cámara, el promedio es, por ejemplo, 1,5, 1,6. ¿Qué cosa hemos conseguido con alfa tan altos? Economía. Alta economía. Que con el sistema tradicional hubiera sido imposible lograrlo. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional la mezcla más pobre es con alfa igual a 1,2. 1,2. Es lo más pobre que puede arder. En cambio acá, con mezcla estratificada, podemos arder mezclas con 1,5, 1,6 de alfa promedio total. Pero por zonas, el alfa tiene valores diferentes. Cerca de la bujía, de 0,8 a 0,95. En las zonas más alejadas, 1,6, 1,7, 1,8. Excelente, ¿no? Y si los fabricantes encontraron la forma mejor, la forma óptima, para cuando estos motores de automóvil trabajen en condiciones de ciudad. Porque en condiciones de ciudad estamos trabajando permanentemente con bajas cargas, bajas velocidades. Y en Lima, eso es claro ese ejemplo, ¿no? Nunca pues vamos a poder correr en Lima a ni siquiera 60 kilómetros por hora, salvo que estemos por la vía expresa. Pero ni en horas punta, la vía expresa ni en horas punta. Evitamiento tampoco, ni en horas punta.
Listo. ¿Se entendió? Estos motores son muy interesantes, ¿no? De mezcla estratificada. Así se llaman, motores de gasolina de mezcla estratificada. Claro, la mezcla estratificada solamente es en los regímenes de bajas cargas y bajas velocidades. En esos regímenes ya la mariposa no se mueve. La potencia la regulamos con la cantidad de combustible. Si queremos mezcla más pobre, inyectamos menos combustible. Si queremos mezcla un poquito más rica, inyectamos más combustible. Por eso utilizan un acelerador electrónico. También tiene un acelerador, también hay una mariposa. Esta mariposa tiene accionamiento electrónico, eléctrico. El pedal del acelerador está unido a un potenciómetro. El potenciómetro le indica a la computadora cuánto está abierta, cuánto estoy pisando yo, cuánto estoy pisando. Y entonces la computadora le indica a la mariposa que debe cerrarse y lo que debe inyectar es combustible. Es decir, la computadora le ordena a los inyectores estar más tiempo abiertos para que se inyecte más o menos combustible, en dependencia con la carga, con los requerimientos de potencia que tengamos. Aquí lo indico eso, ¿ya? Entonces quiero que lo lean esto, por favor. Quiero que esto lo lean, ¿ya? Ya no me alcanzó el tiempo, quiero que lo lean. Esto. ¿Ya, jóvenes? Y con eso me despido. Ya hasta el día viernes. Ya, hasta luego con todos. Hasta luego, jóvenes, me despido, ¿eh?